En la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa, los diputados recibieron 7 proyectos de ley mediante los que se pretende reducir el impacto del coronavirus en el país. Así es, así que Tatiana, cuéntanos, sabemos que se trata de 7 puntos y han habido discusiones y se espera que el tema después sea abordado en la sesión plenaria. Pero cuéntanos de qué se trata estos 7 puntos y qué es lo que han dicho las fracciones legislativas después de conocerlos. Así es, muy buenas noches. Como ustedes bien lo mencionan, son 7 puntos los que el Ejecutivo presentó este día ante la Asamblea Legislativa. Dejar o hacer énfasis en el hecho de que la sesión plenaria de este día ha quedado en receso y se reanudará el día de mañana a las 9 de la mañana, decía el presidente Mario Ponce mediante redes sociales. Se han acordado algunos dictámenes de estos 7 que hacía petición el Ejecutivo, pero mañana se retomarán las discusiones. Les puntualizo cuáles son los que han sido aprobados este día. El primero es la reforma a la Ley de Turismo con el fin de suspender durante 3 meses el pago del impuesto sobre la renta y contribución especial para la promoción del turismo. Además, se han aprobado reformas a la Ley de Protección al Consumidor. ¿Esto para qué? Bueno, para que la Defensoría del Consumidor pueda sancionar a los proveedores que suban el precio de los productos de la canasta básica y también otros productos. Además de esto, también se buscaba la reducción de aranceles para exportar granos básicos. En la Comisión de Economía también han aprobado esta modificación de arancel centroamericano de importación y también sobre las disposiciones transitorias para simplificar el procedimiento de donaciones de bienes por parte de empresas reguladas en la Ley de Zonas Francas e Industriales. Estos son los dictámenes que se han aprobado este día y cuáles son los que quedan pendientes. Pues básicamente en la Comisión de Economía, mañana se continuará con el estudio de los proyectos de la Ley de Facilitación de Compras en Línea y también la Ley Transitoria para diferir el pago de facturas y servicios a los servicios básicos como agua, energía eléctrica y también la telefonía. Esto en la Comisión de Economía. En la Comisión de Hacienda han quedado pendientes 2 puntos bastante importantes y que tienen que ver con las finanzas del Estado. Y uno de ellos es la autorización para contratar un préstamo hasta por $2,000 millones. Estos fondos serían para la recuperación económica del país una vez pues pase esta crisis por la pandemia del coronavirus y también amarrado, digámoslo así, a esta aprobación vendría la suspensión temporal de la Ley de Responsabilidad Fiscal para que se autorice al gobierno la aprobación de estos préstamos. Pero a continuación quiero que escuchemos parte de las declaraciones que brindaba el presidente del Congreso en torno a estos dictámenes que han sido aprobados este día. Arena quiere que los 110 que el gobierno supuestamente debe ejecutar los quieren llevar para compra de paquetes de alimentos. Y el gobierno dice, yo tengo prioridad ahorita que es atender la emergencia y parte de eso, en efecto, se va a comprar alimentos para aquellas zonas focalizadas donde hay, digamos, nosotros tengamos cuarentena y tengamos un control de territorio, tengamos un municipio determinado, digamos, con rodeado y acordonado para que nadie entre, nadie salga, pero para que esa gente tenga comida nosotros tenemos que asistir. Entonces ahí hay un estira y encoge. La parte de los 1.800 millones restantes, porque esos 200 serían parte de los 2.000. Los 1.800 restantes, Arena quiere de alguna manera el 40% de esos 1.800 millones de dólares para las alcaldías. El gobierno dice que es mucho. Ellos aceptarían un 20% para que las alcaldías ejecuten proyectos. Bueno, y lo que explicaba básicamente el presidente del Congreso, Mario Ponce, es este punto de los $2,000 millones. La propuesta también es tomar mano prácticamente de un préstamo que se presentó a la Asamblea Legislativa durante el gobierno de Salvador Sánchez Serén con el Banco Mundial por $200 millones, pero esta negociación, como se los decía, ha quedado en pausa y se va a retomar el día de mañana
cuando pues reinicien las labores acá en el Congreso. A continuación quiero que escuchemos a la diputada Yancy Urbina, quien nos explica un poco más acerca de pues las reformas que se han hecho a la Ley de Protección al Consumidor. Escuchemos a la parlamentaria del grupo del FMLN. Discutido en la Comisión de Hacienda hoy un préstamo de 200 millones que está ahí, que hemos hecho propuestas muy importantes para que estos sean designados a los gobiernos locales, las municipalidades con transferencia directa, municipalidades que también puedan con estos recursos enfrentar la crisis que tenemos hoy en el país, y que puedan dedicar una parte de estos recursos, de estas transferencias directas, por un lado atender la emergencia, pero por otro lado también a algunas obras de infraestructura municipal que sean necesarias. Ese tema no está concluido en la discusión, pero estamos discutiendo, estamos trabajando. Hay propuestas muy buenas que están en el seno de la comisión que podrán seguir siendo objeto de la discusión. Hay otros temas que quedan pendientes, como por ejemplo la reforma a la ley de responsabilidad fiscal, el tema del petitorio de los 2.000 millones de dólares. Son temas que todavía están y vamos a seguir discutiendo seguramente en la comisión. Importante destacar el hecho de que todo este pliego de reformas ha venido hacia la Asamblea Legislativa para hacerle frente a esta crisis que se da o que ya se está viviendo a causa de la pandemia del COVID-19. Pero en torno a los temas fiscales, por lo menos el grupo parlamentario de Arena decía que no había que analizar estos puntos con tanta ligereza porque probablemente al suscribir o al conseguir estos más de 2.000 millones de dólares, pues estaría endeudando un poco más al país, y por eso los parlamentarios tienen un poco de cautela en torno a este tema o a este punto en específico que ha solicitado el Ejecutivo. Sobre esto le consultamos al ministro de Hacienda si nos estaría pues endeudando un poco más al país con estos 200.000 millones de dólares, y esto fue lo que nos ha respondido. Veamos. La verdad es que hay que esperar a ver cuál va a ser la decisión de la Asamblea. Por el momento no hemos pasado el 70%, claramente va a haber una disminución en la economía y los resultados del segundo trimestre del año pues serán digamos menores a lo esperado. Aparte del fondo, de los recursos del Fondo Monetario Internacional, con ellos estamos trabajando un financiamiento de 200 millones de estabilidad macroeconómica, por si el país tiene un problema de balance de pagos. Entonces serían 2.200. ¿Cuánto sería en total con este de 200? Estamos esperando, depende cómo termine, digamos, el diálogo con los partidos. Y ahí teníamos claramente la posición del ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, quien dice que va a esperar lo que surja de los diálogos que tengan las diferentes fracciones políticas. De hecho, la Comisión de Hacienda ha dicho que se va a reunir hasta el próximo lunes para tocar estos dos puntos, los 200.000 millones de dólares y también la suspensión de la ley, la suspensión temporal de la ley de responsabilidad fiscal. Son los temas que, según lo que se dijo esta tarde, se van a retomar el próximo lunes. Pero acá en la Asamblea Legislativa no hay nada escrito en piedra, y ambos temas podrían retomarse el día de mañana y estaríamos al pendiente de si se da o no la aprobación del pliego de estas 7 peticiones que ha hecho el Ejecutivo, porque es importante destacar o aclarar que hasta el momento solo se tiene dictamen favorable de algunas de estas peticiones y que 4 básicamente van a continuar en estudio y 3 ya se tienen pues solo para pasar al Pleno y que sea votada por los diputados. Así es, Tatiana. Bueno, un dato importante, la cifra de la que estamos hablando, Tatiana, son 2.000 millones de dólares. Ese es el paquete económico que el gobierno anunció hace unos días y que dijo que se iba a trabajar incluso junto con las alcaldías, pero todo esto tiene que ser analizado también por la Asamblea Legislativa, porque definitivamente estamos hablando de la generación de más deuda y esto tiene que pasar por las manos de los diputados. Incluso para el lunes he citado a Nelson Fuentes, que es el ministro de Hacienda, para que hable y dé explicaciones sobre las dudas que existen de los legisladores, Tatiana. Sí, por supuesto, Manuel, era lo que mencionaba. El hecho es que
se espera que el próximo lunes se continúe con este estudio, pero por lo menos el Ejecutivo no descarta que el día de mañana continúe el análisis de estos dos puntos bastante importantes y que los diputados han dicho de que no se puede aprobar uno separado del otro, porque si se aprueba la suscripción de esta deuda, pues básicamente tiene que a ley reformar la ley de responsabilidad fiscal, o más bien suspender la aplicación temporalmente de la ley de responsabilidad fiscal para que el gobierno pueda adquirir esta deuda. Bien, Tatiana, de momento entonces nos quedamos pendientes con estas reuniones que podrían continuar el día de mañana, como tú ya bien lo señalabas, sí, para la próxima semana. Sabemos que el país está enfrentando una emergencia, pero la Asamblea Legislativa pues debe obviamente de conocer en profundidad, ¿no?, cuáles son estos 7 puntos y hacer las preguntas correspondientes para que ambos lados, tanto el gobierno como la Asamblea Legislativa, consideren que se tomen las mejores decisiones para poder afrontar lo que está pasando el país, Tatiana. Por supuesto, de hecho también es importante llevar o traer a cuenta el tema que hay un fondo para emergencia de parte del YAICA, que son $50 millones, y que el ministro de Hacienda ha dicho que se esperan el desembolso al menos en 15 días. Vamos a esperar 15 días y que estos $50 millones también vendrían a ayudar para que el gobierno pueda solventar esta crisis causada a partir de esta pandemia, que ya tenemos un caso confirmado en nuestro país. Muy bien, gracias, Tatiana, informándonos desde la Asamblea Legislativa con lo que ha acontecido en torno a las actividades que están desarrollando los diputados y también la participación de este órgano de Estado en la atención de todo lo que está ocurriendo con relación al estado de emergencia y a las situaciones que está generando el coronavirus en esta parte de Centroamérica y específicamente aquí en El Salvador. Es de recordar que la economía es la que sale con la peor parte en este caso, aparte de todas las situaciones que tienen que ver con salud, pero la factura que va a pasar para la economía pues es altísima. Estamos hablando de que hay negocios que están cerrados, hay empresas que están operando a medio vapor, hay otras personas que están hablando de inversión que no saben si la van a hacer, pues no saben cómo va a evolucionar este tema de la atención de la emergencia generada por el coronavirus. Definitivamente que hay un elemento importante que se debe analizar: el tema sanitario y el tema de lo que viene paralelo, los costos que va a representar para economías como la de El Salvador, el tema de una emergencia sanitaria como la que está viviendo la humanidad en esos momentos.